Bueno, buenas tardes a todos. Hoy me toca a mí traer la enseñanza. Hablo de enseñanza más que de predicación, aunque va a haber parte de predicación, pero yo creo que es más bien una enseñanza, ¿no? Es más dirigido a ese tipo, ¿vale? Voy a estar compartiendo la deidad de Jesús. Pues nada, Jesús es Dios. Ya está, ya he terminado. No, ya quisierais marcharos ya. No, tendré que aguantarme. Bueno, la deidad de Jesús, ¿por qué algo que es tan básico, ¿no? La deidad de Jesús, pues todos sabemos que Jesús es Dios. O sea, es algo como que, no sé, una vez que llegas al conocimiento, Dios te toca, te convierte, te lleva a su camino. La primera verdad que sabes en tu corazón es que Jesús es Dios, ¿no? Y sin embargo, desde el principio, del principio de la Iglesia, ha sido una de las cosas más atacadas. Ha sido una cosa más que el enemigo ha querido socavar, que era la deidad de Jesús. Algo tan básico, pues ha sido intentado socavar, ¿no? ¿Por qué motivo? Pues porque es la gran verdad. Esa es el principio de todo. El principio de todo es que Jesús es Dios. Y Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y gracias a eso y a su sacrificio, pues obtenemos la salvación. O sea que esta es la gran verdad y es lo que digo, intenta ser socavada, ¿no? Vamos a ver un poco sobre este tema. Voy a hacer una pequeña introducción y luego oramos, ¿vale? Como digo, la verdad en este asunto es que a lo largo de la historia la Iglesia siempre ha sido usada por el enemigo para intentar destruir y dividir a la Iglesia, levantando herejías que, torciendo la palabra, porque claro, utilizan la palabra de Dios. Pues aquí te llegan y te... Bueno, algunos son tan osados que ni la palabra de Dios, ¿vale? Pero lo normal es que la mentira sea sutil, ¿no? Entonces, utilizan la palabra de Dios y la tuercen para negar lo evidente. Bien, incluso pues hay algunos que hasta te te enseñan la palabra de Dios. Mira, mira, aquí pone esto. Bueno, vamos a estar viendo algunas cosas de estas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que últimamente también, o sea, estos que son claramente herejes, que está claro que niegan la deidad de Jesús, bueno, pues esos los tenemos muy bien conocidos porque no están dentro de las iglesias. Les vemos, sabemos que no son cristianos y los tenemos muy claro, ¿no? Lo que pasa es que últimamente se están levantando corrientes dentro de la iglesia que de manera velada y muy sutil van introduciendo esta herejía de que Jesús no es Dios, intentándola disfrazar, ¿no? Y de alguna manera te intentan colar. Y como no andes un poquito avispado y todo lo que veas en internet, en YouTube, o leas o escuches, te suene cristiano y se dicen cristianos, que es lo peor, ¿no? Que ahí es el problema, ¿no? Pues puede llegar digamos, a meter esa mentira y sin darte cuenta haberla creído, si no tienes cuidado, o al menos hacerte dudar. Y nosotros, como digo, la primera de las verdades que tenemos que tener clara es que Jesús es Dios. Bien. ¿Por qué tenemos que defender la idea de Jesús? Bueno, pues te voy a dar al menos tres porqués. Porque es la verdad, ¿vale? La palabra de Dios así lo afirma, así mismo Jesús lo hizo, así lo afirmó. Otra, porque debemos honrar a Dios tal y como se nos ha revelado. Todo lo que no sea eso. Debemos honrar a Jesús, la tercera, como el Cristo y su obra redentora, lo que hablaba antes, ¿no? Ya que gracias al sacrificio que hizo el mismo Dios, nosotros tenemos la salvación. Bien, o sea que esos ya son tres porqués. Bueno, Señor, quiero ponerte delante de ti esta enseñanza o esta predicación, lo que tú quieras para tu iglesia, porque al final es tu pueblo, Señor. Es tu iglesia. Tú traes la palabra, hoy la traes a través de mí. Y te pido, Señor, que sea de bendición para todos, para que salgamos de aquí con algo aprendido, con espíritu nuevo, y que sea, Señor, a lo mejor un punto de partida para algunos, Señor. Te doy gracias, mi Dios, bendito seas. Bueno,
Uno de los puntos más importantes cuando hay que prepararse para combatir herejías, pues es conocer a tu enemigo. Y vamos a empezar por algunas de las herejías, principales herejías, que están en contra de la divinidad de Jesús. Hay muchísimas, ¿vale? O sea, aquí yo he puesto 4, porque bueno, son quizás a las que más se destacan, pero hay muchas. Y lo peor de todo es que hay muchas y con mucha gente detrás. O sea, no es decir que son 4 que se han juntado y bueno, creen que esto, y bueno, dices, pobrecillo, ¿no? Es que es muchísima gente la que está engañada, siendo pues totalmente incluso abusada por normas y por cosas que no son de Dios, ¿no? Pero bueno, la primera sería el arrianismo. El arrianismo es de las primeras y más influyentes doctrinas que negó la plena divinidad de Jesús. Está atribuida a Arrio, que fue un presbiterio de Alejandría del siglo IV, y sostenía que Jesús, el Logos, o el Verbo, luego lo veremos eso, fue la primera y más elevada criatura de Dios Padre. Y fue, pero claro, no era coeterno, ni con o sea, no tenía la misma esencia que él, ¿no? Es decir, Jesús pues no era Dios. En el mismo sentido, era una creación perfecta, pero estaba subordinada a Dios, ¿vale? Esto fue condenado como herejía ya hace muchísimos años, en el año 325, en el Concilio de Nicea. Y ese arrianismo estuvo incluso, yo estaba leyendo sobre esto un poco para informarme del tema, estuvo incluso pues aquí en la península ibérica. Los reyes godos creían que había una parte que era arrianistas o del arrianismo y otra parte que eran católicos, y había una mezcla ahí, ¿no? O sea que el arrianismo ha estado siempre subyacente, ¿no? Y esa idea ha ido, porque es una mentira del enemigo en definitiva, ha ido metiéndose por otros sitios hasta llegar a la actualidad. Bien. Luego tenemos el unitarismo, que el unitarismo en un sentido teológico pues rechaza la doctrina de la Trinidad, afirmando que Dios es una sola persona, el Padre. Bien. Luego los testigos de Jehová, o los mal llamados testigos de Jehová, este grupo no cree en la Trinidad, sostiene que Jesús es el Hijo de Dios, su primera creación, y además lo identifican con el arcángel Miguel. Para ellos Jesús no es el Dios todopoderoso, sino un ser poderoso, aunque subordinado a Jehová, y no lo adoran como a Dios. Bien, de estos os encontraréis muchísimo, ¿no? Hay, porque salen mucho a la calle a repartir sus panfletos y sus cosas, ¿no? Y se quieren poner a hablar contigo y tal. Esto habría que hacer quizás otro día de enseñanza de cómo hablar con un testigo de Jehová, o sea, cómo entrar, porque además ellos están muy preparados, salen muy preparados. Mormones, pues estos ya directamente, no creen en la Trinidad. Para ellos son 3 seres distintos. Creen que tanto Jesús como el Espíritu Santo son hijos espirituales del Padre Celestial y de una Madre Celestial. ¿Vale? Esto sería un poco las primeras, algunas de las más influyentes, ¿vale? Vamos a ver referencias bíblicas sobre la deidad de Jesús. La idea es que veamos referencias bíblicas para primero para tenerlas claras, ¿vale? Nosotros mismos. O sea, que nosotros, si alguien viene y te dice, oye, ¿por qué Jesús es Dios? Pues tú le digas, pues mira, esto. Y vayas directamente a estos versículos, ¿vale? Hay muchos versículos, ¿vale? Pero vamos a ver estos que he seleccionado y vamos a explicarlos un poquito. Bien. El primero de ellos es en Romanos 9, del 4 al 5, que dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne procede el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bien, él lo he señalado ahí en amarillo, dice el cual es Dios sobre todas las cosas. Bien, el Cristo. Y dice MacArthur, haciendo un pequeño examen de esta porción de la palabra, dice: esto no se presenta tanto como una bendición, sino más como una afirmación de la soberanía y la deidad de Cristo. O sea, no es como
como dice MacArthur, que es simplemente pues el bendito por los siglos, el cual es Dios bendito por los siglos, como si fuera solamente una bendición, sino que está afirmando de que es bendito por los siglos, ¿vale? Primera referencia, Romanos 9, 4, 5. Bien. Vamos a ir a la segunda. Esa. Vale. Que es en Juan 17:5, que aquí Jesús dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiese. Aquí está diciendo que Jesús tenía gloria. O sea, es verdad que la gloria, cuando él vino a la tierra, habla la Biblia que dejó su gloria, ¿no? Pero sí tenía gloria, ¿vale? Y una cosa de las que nosotros sabemos es que a Dios le pertenece la gloria. A Él es el que tiene toda la gloria. Por tanto, si Jesús tenía gloria, es que también era Dios, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, en Isaías 42:8, que dice: yo Jehová... Bueno, lo vemos en Isaías y lo vemos en muchos sitios. Yo traigo un par de versículos, porque si traigo todos los versículos, probablemente no terminemos aquí hasta mañana. Pero traigo pues un par de ellos, ¿vale? Un ejemplo. Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Está claro, ¿no? Bien. Y en Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bien. La gloria es de Dios. Dios no comparte la gloria. Por lo tanto, si Jesús tenía su gloria antes de hacerse humano, ser humano, pues está claro, era Dios. Bien. Segunda, Juan 17:5. Ya tenemos dos. Venga, vamos a por la tercera. Tercera. Tito 2:13. Y dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Bien, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué pasa aquí? Pues que aquí los otra vez mal llamados testigos de Jehová lo que dicen es que la oración, os lo digo porque si le decís esto a un testigo de Jehová te va a decir eso, y es que la oración, ese I que he puesto ahí en amarillo, parte la oración diciendo que Jesucristo sí es el Salvador, pero no es el gran Dios. Es como diciendo: gloria de nuestro gran Dios y también de el Salvador Jesucristo. ¿Vale? Esto es como ellos lo traducen. Pero esto no tiene ningún sentido. Y vamos a ver por qué. Por ejemplo, encontramos en 2 de Timoteo 3:16 que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Veis? Eli une la palabra, une la frase, como en Tito 2, del 1 al 13, que une la frase. No la separa. Bien. Y luego, por ejemplo, vemos en Tito, Tito 1, 3 y 4, que dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue encomendada, conforme al mandato de Dios nuestro Salvador. Bien, ¿lo veis ahí en amarillo? Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la fe común, gracia, misericordia y paz, de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. O sea, está diciendo que Dios es nuestro Salvador y Jesucristo el Señor nuestro Salvador. ¿Veis? Dios, que es nuestro Salvador, y Jesucristo, que es nuestro Salvador. Haciendo que Jesucristo es, pues, Dios. Bien, o sea, esa separación no existe. Está dentro del contexto de la frase, igual que la de Tito 2, 1, 13. O sea, Tito... sí, 2, 13. Tito 2, 13. ¿Vale? Luego también, por ejemplo, lo vemos en otra más, en 2 de Pedro 1:1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Veis? Justicia, la de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea, en la misma frase, el contexto define que Jesús es Dios. ¿Bien? Y con tantas referencias y tantas cosas, ¿cómo se levanta tanta mentira y gente que no cree que Jesús es Dios? Y además
crean herejías y sectas que siguen millones de gente. Bien, ¿verdad? Es para preguntárselo. Vamos a ver otra referencia más. Bien. Esta es el mismo Jesús diciéndolo, o sea que ya más claro. Dice Juan 8, 56 al 58. Abraham vuestro padre, le está hablando a los fariseos, diciendo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi vida, y la vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y esto, obviamente, viene del Éxodo 3:14, en la cual Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: el yo soy me ha enviado a vosotros. Aquí Jesús estaba diciendo, al decir yo soy, estaba diciendo que Él era Dios. Por eso, además, los judíos se dieron cuenta de que estaba diciendo eso, los fariseos diciendo que se dieron cuenta de que estaba haciendo eso, y por eso le querían apedrear. Porque lo siguiente que pasó es que él tuvo que salir, porque si no le apedreaban. En Matthew Henry, a este comentario de este versículo, dice: a esto replica el Salvador con una de sus solemnes declaraciones: de cierto os digo, como si dijese: ante vuestra cara os voy a lanzar una afirmación solemne, la toméis como la toméis. A mí me encanta cómo lo hace aquí Matthew Henry en esto. Y a continuación pasa a declarar su propia antigüedad superior infinitamente a la de Abraham. Frente a la larga pero temporal y transitoria vida de Abraham, Jesús expresa su propia eternidad al ser Dios como el Padre. Antes que Abraham llegase a ser, yo soy. Hay dos cosas, he continuado porque la verdad que, aunque parezca un poco largo, está muy bien, porque dice después, dos cosas son de notar aquí. Primera, el cambio del verbo. En Abraham muestra que era un ser creado, que llegó a ser, porque dice fuese, ¿no? Si veíamos el anterior, Abraham fuese, antes de que Abraham fuese, yo soy. Bien. A ver, que me he perdido. Pasa, bien. Bueno, sí está ahí. Por lo que había de esperarse que Jesús dijera: bien, antes de que Abraham llegase a ser, yo era. Pero no dice eso, dice, sino que al hablar en presente asegura: yo soy. Ambos detalles, el tiempo y la referencia implícita al yo soy, no pudieron pasar desapercibido a los judíos. Lo que estaba contando. Los judíos estaban escuchando y estaban entendiendo perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. Estaba diciendo que Jesús es Dios, y ellos entendieron: o sea, que estás diciendo que tú eres Dios, ¿no? Y eso, pues claro, y eso era terrible, porque sabemos que eso lo vemos en Levítico, ¿no? Que el que blasfemara el nombre de Jehová ha de ser muerto. O sea, no había medias tintas, ¿no? Bueno, como vemos esta cuarta referencia, en la que el propio Jesús está hablando y diciendo que es Dios, pues manifiesta claramente la deidad de Jesús, ¿no? Y es uno de los versículos claves de la Biblia para defender la deidad de Jesús. Bien. Y luego vamos a ver una referencia más, y en esta referencia vamos a verla un poquito más en detalle, porque yo creo que esta es la referencia de las referencias. O sea, si alguien nos pregunta la pregunta esta, ¿no? De, bueno, ¿y por qué Jesús es Dios? ¿No? Pues yo creo que la primera que a mí se me viene a la cabeza y os aconsejo que la tengáis en mente, porque además es uno de los versículos, creo, fundamentales de la Biblia, ¿no? De los versículos pilares de la Biblia. Es el Juan 1, del 1 al 5. Y principalmente el versículo 1, ¿vale? Que es un poquito en el que vamos a analizar. Y voy a leer, ¿vale? Dice Juan 1, del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
la luz en las tinieblas, resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Para mí, este versículo o sea, me emociona. Yo cuando lo leo me emociona. Porque, no sé, o sea, a mí me toca mucho este versículo. Voy a analizarlo con vosotros. Bien, un poquito más en detalle para entender. Bien. Cuando dice, vamos a analizar el primer versículo, ¿vale? No todos, no los 5, ¿vale? Tranquilos. Del 1 al 5 no, solo el primero, ¿vale? Que para todo sería para hacer una predicación yo creo que de días incluso, porque hay una profundidad aquí tremenda. Pero bueno, el primer versículo y un poquito por encima, ¿vale? Dice, en el principio. Este principio hace referencia a la eternidad antes de la creación. Bien, esto lo vemos también, por ejemplo, en Génesis, cuando habla del principio, ¿no? Pues ese principio no es un principio después de lo creado, sino un principio antes de lo creado. O sea, está hablando de la eternidad. Bien. Y luego dice, era. En el principio era. El verbo resalta la existencia eterna del verbo, de lo que viene después del verbo, del logos, ¿no? de Jesucristo. Antes de que existiera el universo. La segunda persona de la Trinidad siempre existió o siempre fue. Esta palabra se utiliza en contraste de la expresión fue hecho y fueron hechas. En el mismo Juan vemos y fueron hechas, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿no? Eso va en contraste, ¿no? Ese verbo. Y apunta hacia un comienzo definido en el tiempo. O sea, fueron hechas y el fue hecho fue en un momento en el tiempo, ¿no? Pero ese era está en relación con el principio. ¿Bien? Luego viene el verbo. El verbo. Bueno, el verbo sabemos que el verbo es Jesús, porque un poco más adelante, en el versículo 14, lo dice el mismo Juan. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ven? Otra vez aquí el tema de la gloria, ¿no? Matthew Henry dice en su comentario sobre esto, dice que era la enseñanza corriente entre los judíos que la palabra de Dios era una misma cosa que Dios. El verbo, esto se refiere a lo que es el verbo. El verbo es la palabra que se llama la palabra logos. ¿Bien? En la filosofía griega, logos, yo he estado mirando esto, y era como el principio racional, el principio racional que gobernaba el universo. Para que os entendáis, una razón cósmica o una ley universal, ¿no? Eso era lo que ellos entendían como el logo, ¿no? Vale. Por eso dice lo que dice Matthew Henry, ¿no? Que la enseñanza corriente de los judíos, que la palabra, lo que es el logos, era la misma cosa que Dios. Vemos a lo largo de la Biblia cómo opera la palabra de Dios. Y hay algunos versículos así que he rescatado, ¿no? No sé si los tengo aquí. Sí, mira, aquí está. En el Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Fue el Logos, la palabra, o sea, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, la que fueron hechas las cosas, los cielos y el aliento de su boca hizo todo el ejército de ángeles, ¿no? En Génesis 1:3 decimos, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El Logos era el que iba creando las cosas, lo vemos en el Génesis, ¿verdad? O sea, el mismo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, el Logos, ¿no? Salmo de 107, 19 a 20 dice, pero clamaron a Jehová y su angustia y los libró de su aflicción, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Bien. Este título, el verbo,
para referirse a Jesús, lo encontramos también en Apocalipsis 19:13, cuando dice: estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Bien, ahí vemos también el título o el logos que habla Juan, ¿no? en, en Juan 1. Bien, vamos a continuar con un poco con la frase, ¿vale? Con la primer versículo, y vamos a ver ahora donde dice: el verbo era con Dios. ¿Vale? El verbo era con Dios. Y vamos a pararnos en ese con. ¿Vale? Yo he tenido que mirar todo esto, porque como comprenderéis, yo no estudié griego en su día. Pero bueno, lo que tiene que cuando te estás preparando una predicación, tienes una inquietud de predicar algo, y es que te lo preparas, estudias, miras, relees y aprendes muchísimo, ¿no? Y bueno, esta parte, ¿no? Cuando llegué a esta parte y era una parte en la que había que explicar esto bien, estuve estudiando a ver cómo mirar y bueno, la parte está a ver qué os parece. Dice, el verbo era con Dios, en griegos, es kaio logos sin pros tonceon. Ese pros que está señalando es la preposición con. O sea, el amarillo, ese pros, es la preposición con. Pero no es con simplemente en un sentido muy superficial, sino que implica una dirección activa. O sea, es activo con lo que está hablando, con el logos, ¿no? En una relación implica una relación íntima y dinámica con el con. O sea, no es como decir, yo qué sé, un chocolate con almendras, que no es un con así tan sencillo, ¿vale? Implica algo más íntimo, ¿vale? Una relación muy íntima, ¿vale? Proximidad relacional, comunión activa, interacción íntima y personal, ¿vale? Aquí, cuando Juan usa ese pros, está muy bien pensado. O sea, no es solamente por poner y ya está, sino que utiliza la palabra correcta, porque él lo que quiere transmitir es que el Logos, Jesús, no estaba junto a Dios o estaba con él porque estaba a su lado en la eternidad, sino que tenía una relación personal y eterna con él. Bien. Y también ese con lo que dice es que hay una distinción de personas. El Logos no es el mismo que el Padre. Bien. Pero está en perfecta comunión con él. O sea, sabemos que la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa relación existe, pero cada uno es una persona. Bien. Bueno, esto apoya la doctrina de la Trinidad. El Hijo Logos es distinto del Padre, pero comparte la divinidad y una relación eterna. Bien. Esto es así como muy académico y tal, pero es que la manera, yo creo que se podía entender bien. Y luego dice, y el verbo era Dios. ¿Vale? O sea, esta es la última parte en la cual ya declara sin lugar a dudas que Jesús, como el verbo, es y era Dios. Bien, vamos a volver al griego para explicar un poco en detalle, porque esta última parte es precisamente una de las que utilizan para tergiversar y torcer la palabra, ¿vale? Y entonces es bueno que lo tengamos claro. Bien. Volviendo otra vez al griego, y esto es importante, aquí la palabra es kaitheos inologos. Bien. Ese ologos es el verbo y es el sujeto de la oración. Bien. Y theos, Dios, que está sin artículo, no tiene ningún artículo, es el predicado. Bien. Por tanto, la traducción literal y gramaticalmente correcta es: y Dios era el verbo. Es decir, el verbo era de naturaleza divina. ¿Bien? En griego, la ausencia del artículo, por eso lo he puesto antes, que va sin artículo, theos. En griego, la ausencia del artículo antes de theos indica que se está describiendo la naturaleza o esencia, no identificando a la persona de Dios Padre. O sea, aquí Juan lo que no está diciendo el verbo era el Dios, si hubiera ese artículo, el él.
lo cual hubiera confundido al verbo con el Padre, claro. Sino que dice el verbo era Dios, es decir, el verbo participa de la naturaleza divina. O sea, cuando Juan lo está diciendo de una manera muy concreta para que no haya lugar a dudas y para que no venga nadie luego a inventarse cosas. Obviamente eso está divinamente inspirado por el mismo Dios. Juan tenía que escribir eso para que quedara exactamente así, claro. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que otra vez los mal llamados testigos de Jehová traducen este pasaje como y el verbo era un Dios. Claro, ahí ya cambia el sentido total de la frase. Pero ese un no está en el griego. Cuando tú vas a los manuscritos en griego, no está, ese un no existe, ¿vale? Entonces, pues lo inventan y tuercen y ya está, y llegan a la conclusión para decir lo que tiene que decir su doctrina, eso está claro. Pero sí que queda claro que cuando Juan escribió eso, quería que estuviera claro. Por eso el detalle de utilizar la palabra pros y no utilizar otra, ¿vale? O por ejemplo, cómo lo explica. Bien. Esto en cuanto a los versículos, pues más claros, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que también hay versículos en la Biblia que son mal utilizados, ¿vale? No sé, o sea, cuando estaba poniendo esto, no sabía cómo ponerlo. Yo creo que lo mejor es decir que están mal utilizados, porque primero me salía versículos problemáticos. Y yo digo, problemático un versículo, ¿por qué va a ser un versículo problemático? El problema lo tienen ellos, no el versículo, ¿no? Entonces, creo que versículo mal utilizado por algunos, o por estas sectas, pues creo que queda mejor. Y vamos a explicarlos y vamos a encontrarlos, ¿vale? Y creo que también nos viene a nosotros que queden claros y que lo tengamos claros también nosotros. Bueno, el primer versículo. El primer versículo que utilizan para negar la deidad de Jesús lo encontramos en Primera de Colosenses 1:15, en el cual dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí donde se agarran es a la palabra primogénito, diciendo que sí, claro, si es el primogénito, es el hijo que ha nacido primero. Y si ha nacido primero, pues ya no es un ser creado y por lo tanto no es Dios. O sea, este es el pensamiento que les lleva a este punto, ¿vale? En este punto voy a comentar lo que dice MacArthur en su comentario, que dice, aquí, dice, imagen del Dios invisible. La palabra griega que se traduce como imagen es ekion, del cual se deriva la palabra icono, ¿vale? So significa copia o semejanza. Jesucristo es la imagen perfecta y la semejanza idéntica de Dios, lo cual significa que Él es Dios y posee todos los atributos de Dios. Bien. Y luego, cuando dice primogénito de toda creación, que es la palabra aquí donde, digamos, se aferran, ¿no? La palabra griega que se traduce por primogénito puede referirse al hijo nacido primero en sentido cronológico, pero con mayor frecuencia alude a preeminencia o posición en rango. Bien. En la cultura griega como en la cultura judía, el primogénito era el hijo que ocupaba la posición de mayor privilegio y que había recibido el derecho a heredar de su padre, sin importar que hubiera o no nacido primero. La primogenitura indicaba en este contexto el rango más alto y no necesariamente un orden de creación como tal. Bien. Además, aquí MacArthur también hace dos apreciaciones muy interesantes, que son que Cristo no puede ser primogénito y a la vez unigénito al mismo tiempo. Eso lo vemos en Juan 1:14, cuando habla del unigénito del Padre. Bien. Es imposible, además, también es imposible que Cristo sea al mismo tiempo un ser creado y a la vez el creador de todas las cosas. En conclusión, Jesús es el primogénito en el sentido que Él tiene la preeminencia absoluta y posee el derecho a heredar toda la creación. Porque de hecho, como vemos, la creación es obra suya. Bien. Vamos a ver otro versículo que utilizan para rebatir que Jesús no es Dios, ¿vale? Esto lo vemos en Apocalipsis 3:14
Y dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Aquí la palabra principio es donde se agarran. La palabra principio es en la palabra griega argé, que significa comienzo, principio, origen, fuente, fundamento, cimiento, punto de partida, primera causa, cumbre, autoridad, mando, poder, dominación, soberanía, imperio. Claro, a la hora de traducirlo, de ponerlo en el texto y poner la palabra exacta, claro, tienes que irte al contexto de lo que está hablando el texto. Eso se llama exégesis, ¿no? Entonces, la palabra principio en este punto, quizás la mejor traducción sería el origen de la creación. Así se entiende mejor. Se entiende mejor además con el contexto de toda la palabra, porque un versículo no puede simplemente llevar la contraria al resto de la palabra. O sea, la palabra está diciendo que Cristo es el creador, pues no puede un versículo decir lo contrario, ¿no? O sea, en este caso, la palabra griega arge sería lo que es el origen, ¿no? El origen de la creación. Bien. Luego vamos a ver un último versículo, bien, que dice que este sí que ya te lo dicen siempre, que es el de Juan 14:28, que es: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os alegrarías, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. ¿Vale? Aquí el argumento es que el Padre es mayor que yo, entonces ellos dicen, ¿ves? Ahí está Jesús diciendo que el Padre es mayor que él, por lo tanto Jesús no puede ser Dios. Bien. Aquí, bueno, la razón, o sea, la explicación más acertada, yo he visto el comentario de Matthew Henry, lo que dice Matthew Henry, y es lo que suele aplicarse aquí es que como Jesús tiene dos naturalezas, no habla aquí el hombre, o sea, él como Dios, sino como hombre. Y esto es teológicamente correcto, ¿bien? Pero también desde un punto exegético, o sea, lo que quiere interpretar el texto en este punto, es que ha de entenderse también que en contra de la total unidad de esencia con el Padre, o sea, Jesús en ese momento tenía unidad con el Padre, pero no la gloria la había dejado, ¿no?, en el cielo, ¿vale? Entonces, en ese momento, Jesús está actuando como mediador nuestro, entre Dios y nosotros, ¿bien? Y esa es la explicación que le está dando. O sea, yo estoy entre medias de vosotros y el Padre, como mediador, como figura de mediador, ¿vale? Pero no como alguien inferior o alguien subordinado al Padre, ¿vale? Esto enlaza, ¿no?, con lo que vemos en Filipenses 2, 5, 7, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Yo cuando estaba haciendo la predicación, una de las cosas que me impacta, ¿no?, es como, bueno, el ser humano puede llegar a ser tan arrogante y tan malvado, ¿no?, de negar la deidad de Cristo, ¿no? Vosotros imaginaros, ¿no?, o sea, simplemente lo que es la creación, ¿no? Nosotros miramos la creación, lo que podemos ver cuando salimos a la calle y vemos la creación, las montañas, los paisajes, ¿verdad? O cuando coges un telescopio y empiezas a ver la luna, las estrellas, ves el firmamento, lo que nos deja ver, ¿no?, la Vía Láctea, nuestra galaxia, el universo, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? La creación, ¿no?, todo lo que ha hecho Dios. Y piensas una cosa, ¿no?, que Dios, que creó todo eso, vino a hacerse hombre hace 2000 años. Hace 2000 años no había luz eléctrica,
no había agua potable, no había alcantarillado. Lo más rápido que podías ir de un sitio a otro era en burro. No había las comodidades que hay ahora, que nosotros conocemos, ¿no? Dios eligió ese momento para venir a la tierra, ¿no? Y hacerse hombre, ¿no? Y a morir por nosotros. Él creó al ser humano, ¿no? Él creó al ser humano. Este pensamiento que voy a decir ahora no es mío, ¿no? No sé dónde lo escuché, pero me viene ahora, ¿no? Él creó al ser humano, le dio forma del barro, bien, le dio inteligencia de cómo manejar herramientas, ¿no? ¿Vale? Y con esas herramientas, pues le dio la inteligencia para crear un hacha con la que cortar madera, ¿verdad? Y también le dio la inteligencia para crear cosas, ¿no? El hombre utilizó esa inteligencia para crear, con esa madera que cortó, una cruz. Y con esa madera con la que cortó la cruz, unos clavos, y clavó a Dios. Ese fue lo maravilloso que hizo la humanidad, ¿no? El ser Dios venía a la tierra y humillarse de esa manera para acabar así, ¿no? Es una cosa para reflexionar, ¿no? Lo que hablaba de no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si continuamos con el versículo, habla de muerte y muerte de cruz, ¿no? Muy bien. Ya no hay más. Eso quiere decir que voy a terminar. Bueno, la deidad de Cristo, como digo, es atacada desde el inicio de la Iglesia, ¿no? Hoy en día, incluso dentro de lo que se dice Iglesia, hay actores que introducen sigilosamente la mentira de que Jesús en realidad no es igual a Dios, o que está subordinado a Dios, y por tanto no es Dios, o que es un ser engendrado y por tanto es creado. Yo os digo que tengáis mucho cuidado con lo que veis y oís por internet, ¿no? La mentira entra de forma muy sutil para que no nos demos cuenta. Es como lo de esto que hablamos siempre de la rana que se está cociendo en agua calentita, ¿no? La cosa es ¿por qué hacen esto, ¿no? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué desde la misma gente que se dice cristiana está haciendo esto, ¿no? Pues es parte de la apostasía. Es parte de la apostasía que había de venir. Miguel lo comentaba antes. Es que las cosas como están, ¿no? Entre segunda de Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, hijo de perdición. Negar la deidad de Cristo implica apartarse de la verdad y es un ataque contra la Iglesia para destruirla. Y ahora te preguntarás, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque has llegado a este punto y yo te digo, buena pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues hemos visto y aprendido hoy lo que dice la palabra sobre la deidad de Jesús. Y os animo a que sigáis estudiando la palabra, a absorber toda la esencia que tiene y su profundidad. ¿Y por qué hacer esto? Pues os voy a dar 4, ¿vale? 4 por qué. El primero de todos, porque Dios así lo quiere. Es la manera de conocerle, de relacionarte con Él. Dios te va a hablar a través de su palabra. La segunda, porque la palabra cambia tu forma de pensar. Te dirige, te enseña cuál es la voluntad de Dios. Bien. Y 3, también, para enseñar a otros, para compartir con los hermanos, para el crecimiento de la Iglesia, para el crecimiento de tu familia. Bien. Y luego, 4, para saber y tener argumentos para defender la doctrina. Y cuando te vengan con falsas doctrinas, y cuando te venga, o alguien que no venga una falsa doctrina necesariamente, sino una persona que es un impío y que tiene ganas de oír, pues para que le puedas decir. Bien. Mira, en este caso, Juan 1:1. Le puedes decir. Bueno, quiero daros gracias por vuestra atención. Espero que haya sido de mucha bendición. Y quiero hacer una oración de agradecimiento. Señor, te doy gracias por este
este rato, Señor, esta predicación, esta enseñanza que tú has querido traer hoy, Señor, a través de mí. Y te pido, Señor, que sé que ha sido una enseñanza un poco, pues a lo mejor más académica, no tan, a lo mejor tan inspiracional, pero te pido, Señor, que haya podido tocar a mis hermanos, igual que me ha tocado a mí cuando yo estaba haciéndola, ¿no? Y ahora cuando he estado predicándola, para llevarnos a defender primero la deidad de Cristo, a tenerla clarísima, que no venga el enemigo tampoco a hacernos dudar en ningún momento y podamos refutarla. Y también, Señor, para que tengamos más hambre y sed de ti, Señor. Que busquemos tu palabra cada día más. Que no nos quedemos solamente con la enseñanza de un día a la semana, sino que profundicemos, Señor, que te busquemos. Porque es la manera de relacionarnos contigo, de conocerte, de saber quién eres, Señor, de lo que te has revelado. Te doy gracias, mi Dios, bendito y alabado seas por siempre, a ti sea la gloria por todos los siglos, Señor. Amén.